El día de hoy vamos a analizar el tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, así que si no lo has leído, pone pausa, léelo y regresa a este video. Vamos a analizar empezando por el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Tenemos que ver que estaba hablando el apóstol Pablo un capítulo antes y les dice: oigan, ustedes, ¿sabes qué? Va a haber mucha apostasía, pero ustedes manténganse firmes, ustedes retengan la doctrina, ustedes no se dejen llevar tan fácilmente por las corrientes filosóficas doctrinales que están viniendo, así que ustedes manténganse firme. Pero por favor, les dice, ustedes, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ahora sí es lo que dice en este versículo, entrando al capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el ejemplo de Pablo en cuestión, ¿cómo le podríamos decir? Monetaria, en cuestión de trabajo, en cuestión laboral, en la cuestión de vivir del evangelio o vivir de su propia mano. El apóstol Pablo les dice: hermanos, oren por favor por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Por dónde quiero empezar? Por aquí. El apóstol Pablo aquí bien podía haberles dicho: hermanos, por favor, ayúdenme con un poco de dinero para poder continuar con la obra del Señor. Pero no, el apóstol Pablo le dice: ayúdenme con sus oraciones. Y esto es lo que vemos en todo este capítulo, que el apóstol Pablo se pone como un ejemplo ante esto y les recuerda y les dice: ustedes apártense de los flojos, de aquellos que no quieren trabajar. Acuérdense de lo que yo les dije cuando les visité y les dije que el que no coma, que el que no trabaje, que no coma. Así que ya me enteré que por ahí andan algunos flojos, por ahí andan unos que no quieren trabajar. Por ahí andan algunos que quieren ser unos vividores. Aléjense de ellos, apártense de ellos y pónganse a trabajar. Ustedes continúen trabajando, ustedes continúen viviendo de su propia mano. No estén dando lástima, no estén pidiendo que les ayuden de todo. Hermanos, esto no significa que nosotros no vamos a ayudar a nuestro prójimo. Ciertamente hay personas que tienen necesidades, pero están aquellos que realmente solo quieren estar viviendo de lo que les den, y es eso lo que Pablo les exhorta y les dice: no, así no es. Y aquí podríamos hablar específicamente de los ministros, de aquellos pues ministros precisamente que están a la expectativa de que les estén dando absolutamente todo, que levantan el teléfono y dicen: ¿sabe qué? Me falta esto, ayúdame con esto, y lo hacen de una manera sin tacto, pidiéndolo y demostrando realmente que viven de ello, no viven por ello, que es diferente vivir para el evangelio o vivir del evangelio, aunque es lícito. Incluso lo vemos en la carta a los Corintios, los deberes o los derechos de los apóstoles, y el apóstol Pablo les dice: ¿saben qué? Yo tengo derecho a vivir del evangelio, sin embargo quiero mostrarme como un buen ejemplo, así que voy a trabajar para que no sea gravoso a nadie de ustedes. También se los dice a los filipenses, en el capítulo 4, la carta a los filipenses, les dice: gracias porque ustedes estuvieron pendientes de mis necesidades, aún así yo trabajo por ellos, pero ustedes estuvieron pendientes, y les da muchas gracias y les dice: sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez, porque para todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo esto, así que el apóstol les felicita. Ya vimos en la carta anterior que les felicita porque son buen ejemplo, y ahora el apóstol les dice en el versículo 4: yo tengo total confianza en ustedes, en que ustedes son buen ejemplo. Y les dice en el versículo 7 también, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debes de imitarnos. También el apóstol Pablo entiende esto. Los tesalonicenses eran ejemplo para las demás ciudades, y el apóstol Pablo era ejemplo para los tesalonicenses. Así que es por eso que el apóstol está viviendo de esta manera, todo para hacerlo como un buen ejemplo. Les dice el versículo 8: ni comimos, bueno, en el 7 volvemos, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8: ni comimos de balde, es decir, ni comimos gratis.
del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y les dice aquí, nosotros trabajamos, nosotros nos mantenemos solos porque el afán que tenemos nosotros no es monetario, sino que queremos que realmente el evangelio sea expandido por todos lados. Y el versículo 9 dice, porque no tuviésemos derecho, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Vean qué impresionante lo que dice el apóstol, y lo mismo que les comentaba hace un momento. Sí tengo derecho de que me ayuden, sí puedo recibir ayuda, sí me pueden dar, es lícito, sí puedo vivir del evangelio porque yo vivo para el evangelio. Pero él dice, ¿saben qué? No es que no tengamos el derecho, sino que nosotros mismos queremos ser un ejemplo para ustedes de que sí se puede, de que no sean flojos, de que trabajen, de que el que no trabaje, que no coma, así que nosotros también trabajamos. No sé cómo le hacía el apóstol Pablo, de verdad que mi admiración para saber que para todo se daba tiempo. Él trabajaba, también predicaba, enseñaba, exhortaba, hacía todo sin dejar de laborar en las cuestiones monetarias. Así que esto nos deja una enseñanza a nosotros y nos muestra que realmente existe tiempo para todo, porque él trabajaba, él hacía lo que hacía para poderse mantener, pero él seguía ministrando a la iglesia, él seguía predicando, él seguía haciendo todo. Y déjame te digo que él también tenía 24 horas en su día, así que tú y yo también tenemos 24 horas en nuestro día, así que para todo hay tiempo para trabajar, pero también para leer la Biblia, para orar, para hacer nuestro devocional, para hacer todo. En pocas palabras, no dejando de hacer lo que tenemos que hacer, que es el trabajar, que es el cuidar con nuestros labores, sino que también tenemos que estar en las cosas de Dios sin descuidar lo otro. Y les dice en el versículo 13, bueno, les dice en el 11 que ha escuchado que hay algunos que viven de esta manera, que hay unos que viven de una manera desordenada, es decir, que son flojos, que no quieren trabajar. Y les dice en el 13, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, síganles ayudando, síganse portando bien, sigan trabajando, sigan haciendo lo que tienen que hacer, sigan trabajando, no se cansen de hacer bien. Así que adelante con la obra, continúen. Versículo 14, entonces les dice, si alguno no obedece de lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Por último, el apóstol Pablo les da una indicación y se los exhorta, y lo dice en el versículo 6, se los ordenamos, es una orden imperativa, no se junten con esos flojos, con aquellos vividores, con aquellos que solamente quieren hacerte sangrar el bolsillo, con aquellos que solamente quieren sacarte dinero para todo. No te juntes con esas personas. Pero ¿qué es cuando dice no os juntéis con él? No está diciendo déjale de hablar totalmente, sino que lo que está diciendo originalmente es no te mezcles. Fíjate, te lo voy a leer, ¿cómo lo podríamos traducir? Cuando dice no os juntéis, habla de no mezclarse en interacción social íntima. En pocas palabras, guarda tu distancia. No es que dejes de hablarle totalmente, pero guarda tu distancia, sé inteligente con esto. Y el versículo 15 nos los dice, sabes que no lo tengas por tu enemigo, solamente amonéstale como hermano. Así que ora por esas personas, pero anímalas, exhórtalas a que busquen ganarse el pan dignamente. Así que nosotros tenemos que seguir un buen ejemplo. En este caso sería el ejemplo del apóstol Pablo, para que tú y yo también seamos ejemplos y que la gente vea y diga, ah, mira, no vive del evangelio, no vive por esto, porque ya saben todo lo que se dice de nosotros allá afuera. Así que nosotros seamos un buen ejemplo, así como fue el apóstol Pablo para los tesalonicenses, y por ende los tesalonicenses pudieron ser un buen ejemplo para las demás ciudades. Aquí sigamos el ejemplo que siguió el apóstol Pablo, imitémoslo a él, porque él era un imitador de Cristo, y él nos dice para que sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En pocas palabras, el ejemplo perfecto que debemos de seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, que el Señor te bendiga y te guarde.